Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, frecuencia modulada. Más de 30 estaciones, le decía yo, en todo México y Estados Unidos. Este programa, Vive Rent Radio, conducido por Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, tiene por objetivo compartirle toda la data, toda la información, toda la formación para que usted pueda entender que los bienes inmuebles no son solo para vivir. Puede ser un muy buen negocio, pueden ser un activo o un mal negocio también si usted solamente compra por emoción. De todo eso le hablamos aquí en este programa desde hace ya 5 años al aire, pero además puede escuchar esta información en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en, por supuesto, YouTube, nuestro canal. Nos encuentra en todas las redes sociales y en todas las plataformas como Vive Rent y, por supuesto, la página web www.viverent.com. Y bueno, pues obviamente siempre tratamos estos temas interesantes e importantes. Hoy vamos a hablar de modelos de construcción, pero antes déjeme contarle que pues estamos de manteles largos porque tendremos un nuevo desarrollo que vamos a estar presentando el próximo 2 de junio. 2 de junio va a ser el lanzamiento exclusivo y único porque obviamente la mayoría de nuestros desarrollos en viverent.com se terminan inmediatamente, por eso le digo que prácticamente será único, y es que además las ofertas que presentamos en estos lanzamientos sí tienen fecha de caducidad y son unas horas nada más, porque siempre lanzamos, por ejemplo, 20 tickets y lo que sucede primero, se acaban los 20 o pues también hay una caducidad para la fecha, pero los últimos 20 lanzamientos que hemos tenido siempre se ha terminado en horas. Entonces es momento que usted se agende y que no se lo pierda. Déjeme decirle que estamos hablando de nuestro nuevo desarrollo de tierra en Guadalajara, en Chapala, en Ajijic, un lugar extraordinario que está siendo pues prácticamente se está terminando por todas las causas que usted conoce. Primero porque es un lugar precioso, un lugar donde los canadienses, los americanos vienen a vivir, pero también los mexicanos, no solamente retirados, sino gente que busca ya esa paz, esa tranquilidad. Y bueno, pues ha habido un aumento tremendo de demanda por todos los canadienses que están viniendo ya a esa zona desde hace muchos años, tienen décadas viviendo en Ajijic, en Chapala, pero bueno, de verdad, ahora este desarrollo precioso con vistas al lago, Vive Rent no se lo puede perder porque tendremos como siempre precios de lanzamiento. Es un desarrollo que puede usted escriturar inmediatamente, en el que puede invertir, en el que le podemos conseguir crédito también. En fin, no se lo pierda. Lo único que tiene que hacer es esperar al 2 de junio e inscribirse ahora mismo en www.viverent.com, y también si quiere mandarnos algún mensajito, pues nos encuentra en todas las redes sociales como Viverent, pero repito la página web www.viverent.com. Y pues queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, gusto saludarles esta tarde de sábado. Hoy vamos a hablar de este tema, pues de estos modelos constructivos de los que siempre hablamos, pero hoy digamos que vamos a hablar de un método deconstructivo, ¿no? Un método de demolición, un método con el que los japoneses demuelen los edificios, pero sin hacer ruido, sin hacer polvo. ¿Se imagina usted? Todos sabemos que la redensificación de las ciudades y que la vida útil de un edificio, pues a decir de algunos es de 100, 200 años. Claro que tenemos edificios de miles de años, no se diga los que hacían nuestros ancestrales mayas o aztecas, que siguen de pie después de siglos y siglos. Pero pues en la vida útil de una construcción de ladrillo o de madera, pues siempre hay que pues estarle dando mantenimiento, y por supuesto llega al final de un ciclo, al final de una vida, y hay que tirar, hay que demoler. Esto ha sucedido en las grandes ciudades desde hace muchos siglos, pero los japoneses, que tienen pues estas empresas de construcción ancestrales que llevan miles de años, y además hay que reconocerles socios a los japoneses, pues ser siempre tecnológicamente innovadores en cuanto a edificios, en cuanto a construcción, en cuanto a sistemas
antisísmicos, porque pues recordar que Japón es una zona bastante sísmica y tienen rascacielos, por ejemplo. Y bueno, pues el gran problema de estas demoliciones siempre ha sido, primero, el daño posible que se le puede hacer a otros edificios, porque históricamente se han utilizado explosivos para demoler edificios viejos, edificios que hay que, pues, demoler. La demolición artesanal que nosotros hemos, en varios edificios que hemos construido en Vivernet, pues hemos comprado predios que tenían una casa por ahí y hemos demolido artesanalmente, es decir, a cincel y martillo. Y pues ha sido un trabajo tremendo de meses. Claro, una casa de un piso, una casa de dos pisos es mucho más sencillo, pero los explosivos son utilizados para demoler y todos hemos visto una película o imágenes donde precisamente un edificio de 20, 10 o 100 pisos puede ser demolido, pero pues les decía, lo primero es generar pues algún impacto en los edificios aledaños, se tienen que hacer muchos estudios para evitar ello y luego pues el polvo, ¿no? El polvo que dura semanas, semanas y luego pues sacar de un golpe todos los escombros, también complicado. Estos japoneses, estos constructores japoneses, hoy encontraron la forma de hacerlo piso por piso y sin ruido, sin explosivos y sin polvo. ¿Cómo lo logran? ¿Alguien sabe cuál es la técnica, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera? Porque está increíble, ¿no? Sí, pues aquí el experto es Eduardo, no sé si nos quiera presentar porque a mí también me llamó mucho la atención y nos mandó una noticia de esta demolición que es por plantas, ¿no, Eduardo? Pero lo que me llamó la atención es que tardan 4 días por planta, entonces un edificio de 40 pisos pues son 6 meses. Al final también es mucha mano de obra, pero la ventaja es que se reciclan los materiales. No sé si nos pueda comentar, Eduardo, la técnica de demolición silenciosa, por decirlo de alguna manera, que también, pues me imagino que es para estos centros de ciudades donde hay muchos rascacielos unos pegados a otros y no es viable ni la demolición tradicional ni por supuesto la explosión, etcétera. Adelante, Eduardo. Sí, socios. No, es que cuando vi esta noticia me impresionó, porque cuando uno piensa, bueno, sobre todo cuando nosotros empezábamos, siempre en nuestra reflexión era todo esto que ya existe, que ya está construido, pues ha costado dinero, ¿no? Ha costado dinero y tiempo y permisos y una serie de cosas que a veces demoler te duele, ¿no? En la medida que fuimos avanzando en nuestras técnicas de diseño, en nuestras técnicas constructivas y el tamaño de nuestros proyectos, pues nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos era mejor demoler y hacer un proyecto completamente nuevo. Pero, pues, la demolición tiene un doble gasto, además de todas las molestias, ¿no? Es el gasto que tienes que pagar para quitar toda la construcción que ya existía. Cuando tienes que comparar, pues a veces vale más la pena un terreno sin nada que un terreno que tiene construcción, porque entonces ya no tienes que meterte en el tema de demolición. Y claro, el tiempo que te lleva eso, ¿no? Y que todo el material que está ahí finalmente se desperdicia. Lo que hacen los japoneses, y no les estoy hablando de una casita de 2 o 3 niveles, les estoy hablando de edificios de 20, 30 niveles, en donde van piso por piso poniendo gatos hidráulicos, ¿no? Van de arriba hacia abajo. Entonces, van quitando, no, más bien van de abajo hacia arriba, perdón, van de abajo hacia arriba, lo apuntalan, desmantelan todas las columnas y queda sostenido solo por los gatos hidráulicos y van bajando piso por piso, bajan, se pasan al siguiente, bajan y se pasan al siguiente. Pero lo más impresionante de esta técnica, además de que no generan polvo ni ruido, ni nadie se da cuenta, o sea, digo, claro que se da cuenta la gente, pero tú puedes salir de tu casa y al día siguiente ves que el edificio de al lado ya tiene 5 pisos menos, ¿no? Es impresionante. Pero lo mejor, y creo que esto solo los japoneses lo podrían hacer, es que van tomando todo el material de la construcción vieja y lo van clasificando. Entonces van clasificando todo el acero que les va a servir, van clasificando temas de acabados, de pisos, y todo lo van guardando de modo que todo es reutilizable, lo cual
pues tiene la doble ventaja, porque todo ese material puesto en el edificio previo es reciclado, pero ya dentro de una nueva estructura, dentro de un nuevo planteamiento arquitectónico, y entonces te ahorra tanto en la demolición como en la nueva construcción. Y eso es algo a mí que me fascinó, porque el impacto ecológico, imagínense el impacto ecológico de toda la basura, de todo el escombro que genera un edificio de 30 pisos. Es que es impresionante, eso todo se va mezclado, ¿no? Y la diferencia de haber clasificado piso por piso todo el material, supongo que hay mucho que se desecha, pero otro que se recicla y que se puede reaprovechar en la nueva construcción, que le puedes dar vida y que el impacto que tienes en tu nueva obra y en la antigua a nivel ecológico, pues es mucho menor, ¿no? Entonces yo sí pensé que era un tema a reflexionar, porque me pareció una técnica muy sorprendente y que probablemente aplicarla en un edificio de 30 pisos puede ser un reto mayúsculo, pero probablemente deberíamos tomarlo en cuenta en estas viviendas, casas de 2, 3 pisos, donde probablemente no es necesario botar todo, probablemente se podría reutilizar y darle nueva vida a la construcción que ya existe sin tener que, digamos, restringirte a lo que ya estaba, sino haciendo una nueva, ¿no? Sí, pues Súper interesante. un tema interesante y ahí plantea toda esta cuestión del reciclaje en la construcción, ¿no? El mundo de la construcción es uno de los sectores que más energía consumen. Digo, para empezar, el cemento, el acero, el aluminio, todos los materiales necesitan mucha energía y luego la propia construcción. Pero como dices, Eduardo, es un poco como, ¿cómo deshaces eso? La industria automovilística, por ejemplo, tuvo que resolver esto hace unas décadas, ¿no? Porque los coches acababan en las yonqueras y de ahí de alguna manera se sacaban algunas autopartes, algunas cosas que se reciclan, pero poco a poco en algunos países incluso pues, se le hace responsable al fabricante de reciclar luego el producto, el subproducto, ¿no? Que sería algunas piezas del coche, sobre todo las contaminantes. Pero esto lo hemos visto muchos socios en las obras, sobre todo de remodelación. Ya no hacemos casi remodelaciones, porque al final, de hecho, alguna que hemos iniciado, al final terminamos tirando la casa, como en Los La Paz o una parte de Mérida Montejo. Entonces, pero lo hemos visto ahí, ¿no? Empiezan a salir vigas de acero, empieza a salir material que, pues sobre todo hierro, acero, que se puede fundir, ¿no? Se puede reciclar. Y a veces la estructura medio te sirve, ¿no? O sea, como lo hemos dicho también muchas veces, hemos buscado edificios en obra negra o edificios, muchas veces lo que buscamos cuando vemos un edificio de oficinas también que hemos estado considerando adquirir alguno, lo que vamos es a ver los huesos del edificio, ¿no? De hecho, yo ya he llevado a ingenieros que llevan unas máquinas. Una vez me quejé, digo, oye, ¿no habrá un aparato de rayos X para saber si un edificio, una casa tiene castillos o no tiene? Dijeron, sí, hay unos detectores de metal que más o menos funcionan. Ahora hay otros que también por ondas, digamos, van sacando los huecos y las cavidades y se puede un poco adivinar por dónde va la estructura del edificio. Pero eso es lo importante porque de hecho sí hay edificios que se han reconvertido a vivienda, donde se tiran todos los muros, incluso los exteriores, y se queda la estructura y luego se vuelve a reconstruir, o sea, básicamente solo se usa la estructura. Pero esto que planteas, Eduardo, lo que se me ocurre también es que incluso la estructura se podría modificar, porque con estos gatos hidráulicos hemos visto algunos videos en China, ¿no? Que han movido, por ejemplo, un edificio, una estación de tren, creo que movieron. Básicamente la cuelgan sobre unos gatos hidráulicos y luego lo ponen en unos raíles y se mueve. Que es muy interesante porque va en contra de la naturaleza del bien raíz, ¿no? Cómo lo desenraízas y mueves el bien raíz. Pero también lo hemos visto en algunos sitios donde se añaden plantas, ¿no? En Madrid hay un edificio famoso en la Castellana y en la Plaza Colón. Los últimos años le han añadido como 5 plantas. Entonces, este tipo de tecnología que han desarrollado en Japón para hacer demoliciones controladas planta por planta, pues a lo mejor sirve para lo contrario, ¿no? Como esas personas que le hacen un injerto de hueso, no sé cómo funciona, ¿no? Para alargar el hueso. Ándale. Podrías alargar el edificio, ¿no, Luis?
Le refuerzas los huesos a la persona para que aguante más la vértebra. Oye, socio, pero hablemos del costo. O sea, las demoliciones, digo, las personas que no están familiarizadas con los costos de las construcciones, pues menos lo estarán en el tema de las demoliciones. Es que es carísimo demoler y muchas veces, pues a veces se replantea la demolición por el costo que puede generar precisamente por los riesgos, por solamente la licencia, ¿no? Entonces, a veces es más barato reformar o tomar los huesos, como decías, el cascarón, y otras veces, pues sí, definitivamente hay que tirar. Depende del tipo de construcción, ¿no, Pablo Eduardo? Sí, y ahí, Luis, tú también has dicho muchas veces en las técnicas de negociación que enseñamos en nuestros cursos ViveRent. Dices, bueno, cuando buscamos, se vende casa como terreno, pues ahí puede haber una oportunidad porque quieren decir un poco que te están regalando, o sea, que solo te están cobrando el terreno. Pero tú dices con muy buena razón, Luis, que al revés, lo que hay que decir, oiga, no, pero es que esto no es un terreno, hay una casa y me va a costar, yo qué sé, 300.000 pesos. Véndamela como dijo, como terreno, pero llévese su casa, ¿no? Exacto, sí. Porque además no es solo el costo físico de la demolición, sino el costo ecológico. En Guadalajara, por ejemplo, cuando demolimos el edificio que había antes de Los Lapas, tuvimos que pagar 2 o 3 permisos. Mira, hay un permiso de demolición que es una licencia de demolición. Además, digamos, del costo físico de tumbarlo y de acarrear los escombros. Y luego hay uno, en la licencia de demolición. Dos, es una especie de multa que te ponen por los desechos que vas a hacer. Eso es como un impuesto ecológico, digamos. La ciudad dice, bueno, vas a generar escombros y los vas a echar en algún sitio, te pongo un impuesto sobre eso. Pero en tercer lugar, cuando ya vas al vertedero autorizado a poner los escombros, pues te cobran por camión. Entonces son 3 impuestos, digamos, o 3 costos adicionales al costo físico de la demolición. O sea, la demolición y el acarreo. Entonces no es tan barato la demolición. Tienes Claro, que... y eso nos lleva a la otra pesadilla, ¿no? Que es el tema administrativo, las gestiones. O sea, ahora tienes doble dolor de cabeza, uno para demolerlo y otro para volverlo a construir, ¿no? Y bueno, pues Sí, toda exacto. la Ahí corrupción entonces, que Eduardo, ajá. lleva el proceso. Yo ahí entre las eh, personas que hemos conocido en la historia de Viverren, no exactamente las buenas personas que hemos conocido, personas que incluso nos han quedado mal, pero había uno que hizo su dinero porque él era el encargado de justamente del vertedero de materiales de todo un municipio. Y entonces con él tenían que tratar todos los constructores y todo para que pudieran hacer sus obras y demoler, ¿no? Es impresionante eh, lo que pasa en este país, pero Como la bueno. economía de la basura, no, pero en todos los países, ¿eh? Acuérdate en Italia, en Nueva York, o sea, los de la basura, que es una mafia política que controla un montón de cosas. Y yo creo que parte del escombro también. Pero oye, eso que dijiste, Eduardo, es muy interesante porque todo ese proceso administrativo de demoler y los costos que ya mencioné, te llevarían como al momento cero, ¿no? Sería, bueno, ya tienes tu terreno en cero, ahora empieza otra vez la licencia de construcción y tal. Entonces, no solamente tienes que ir en reversa, o sea, tienes que pasar el tiempo de licencias, digamos, ¿no? Empiezas en el año -1 con la demolición y luego ya llegas al cero y luego otra vez necesitas 2 o 3 años hasta que ya tienes todos los permisos y puedes avanzar bien. Entonces tiene un tiempo negativo respecto Claro, a poder reciclar el edificio, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. por eso nosotros empezábamos antes solo con remodelaciones y también es lo que nosotros a nuestros alumnos les recomendamos, ¿no? Hasta cierto punto de proyectos, porque pues de alguna forma no tienes que meterte tanto con las licencias, porque una licencia de remodelación es dentro de las cosas lo más sencillo que, que puedas obtener. Entonces, si ya tienes los huesos, es mejor medio modificarlos, ¿no? Para determinado tipo de proyecto. Claro, si quieres superar ese proyecto, pues se vuelve mucho más complejo y a veces sale más caro hacerlo sobre lo que ya estaba. Pero yo creo que para empezar, para no meterte en la pesadilla de las gestiones, el tema de remodelaciones sencillas es la mejor opción, ¿no? Sí, yo lo diría, Eduardo, como en grados, ¿no? Como la primaria o la secundaria. Primer grado,
pues empieza remodelando. Con lo que está, mejóralo. Segundo grado, remodelación más ampliación. Digo, si es que vas a aprovecharlo y si es que vas a hacer, por ejemplo, tortugas o coliving, bueno, pues haces la remodelación y aprovechas para la ampliación, que hablando de licencias, pues en efecto, como bien decías, la de remodelación es, digamos que sencilla, y la de remodelación más ampliación, pues es relativamente también no tan difícil. Pero luego, si nos queremos meter a la de obra nueva o primero la demolición, ¿no? La demolición sí que es difícil, si es costosa, si es tardada. Y luego, ya que demoliste, pues necesitas una de obra nueva, ¿no? Entonces yo creo que será el tercer grado, ya cuando de veras, y obviamente, pues siempre analizando lo que siempre enseñamos, ¿no? Al público meta, cuál es el objetivo y entender muy bien, porque por capricho meterse a hacer construcción nueva está complicado y está caro. Hoy, por ejemplo, por eso tiene tanto auge la vivienda usada. Las personas que están comprando vivienda por primera vez, por ejemplo, pues están encontrando su refugio en vivienda usada. Antes era pues el anhelo de tener una vivienda nueva porque decíamos, bueno, pues no me va a dar lata 20 años, ¿no? Pero hoy la vivienda nueva está incomparable por esa razón, ¿no? Y va a seguir todo siendo más caro. Entonces yo creo que hay que aprovechar los fierros. Hay mucha vivienda para redensificar en todo el mundo, en México, en Europa, y creo que es ahí donde está hoy el negocio de los próximos años. Y si eso le añadimos el ingrediente de que las personas están buscando vivir dentro de las ciudades, pues yo creo que el futuro es ese, remodelar y ampliar o demoler y pues empezar construcción de cero, pero en ciertas zonas que valgan la pena, socios. Pero, oigan, oye, solo se me ocurrió una cosa. ¿Y si somos legales dentro, cómo era? En la línea de la legalidad, pero fuera de la caja. Fuera de la caja y dentro de la ley. Exacto. O sea, si hacemos este tipo de demolición con hidráulicos, en donde en realidad no está habiendo una demolición, está haciendo un cambio, pues casi podrías cambiar el Dejas el piso. techo. Exacto. Pones los gatos hidráulicos, cambias todo nuevo, o sea, todo, incluyendo las columnas, Los lo que cimientos. sea, y al final no pasó nada. Bueno, O sea, en así hemos realidad, hecho proyectos donde la fachada sigue intacta Dejas y la atrás fachada, es otra ¿no? cosa. no, yo creo que algo Cosas que hemos así visto en se Valencia. puede. ¿Te acuerdas, Eduardo, que una vez vimos uno delante de la oficina de ahí de Valencia nuestra? Ah, Que dejaron correcto. lo vaciaron por dentro. Pero sí, muy, muy buen punto, ¿eh? O sea, vas como Están reemplazando. varios de nuestros edificios socios, el de Ciudad de México, por ejemplo. Sí, volviendo a la analogía de los huesos, es como el hombre cyborg, ¿no? Donde ya les he ido cambiando todos los huesos por dentro y por fuera. Por fuera parece humano, pero por dentro ya es medio robot. Sí, o sea, podríamos hacer eso. Muy buena idea. Bueno, pues como siempre en este programa sacamos muy buenas ideas en directo y las... Buenas ideas y buenas oportunidades. Tenemos un minuto para que nos cuenten, ya conté yo al principio, pero el 2 de junio viene un lanzamiento de un desarrollo precioso, único, tierra, escriturable inmediatamente y una oportunidad que pues seguramente lo va a volver pronto. O digo pronto porque nuestros desarrollos y proyectos se acaban, ¿no? Cuenten. No, y Sí, simplemente no hay, o sea, es que es la zona más premium y la única que tiene todos los terrenos vista al lago. Pero a mí me gustaría que Pablo nos contara, porque es un terreno en Ajijic, que son tus dominios. Pablo, tú tuviste una casa ahí durante muchos años y conoces perfectamente. Está a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ahora comunicada Guadalajara con Ajijic a través de esta ampliación de la carretera. Se están preparando para lo que viene en 2026 en Guadalajara y es impresionante la plusvalía de la zona, Pablo. sí, ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, vengan el 2 de junio y ahí les contaremos este gran proyecto. Hay muy poca tierra, como acabamos de ver, poca espacio de vivienda. Esto ya tiene permisos, ya se puede escriturar y lotes de terreno con vistas al lago y cerca del lago de Chapala en esa zona de Ajijic, pues quedan muy pocos. Entonces esa es la gran apuesta de plusvalía, de ganancia Dos, capital. Vengan el 2 de junio, 7 p.m. 2 de junio, 7 p.m., hora del centro de México, donde inscribirse
www.viverrent.com. Y si quiere usted saber más, está en el radio, no le cambie, por favor, quédese, vamos a un corte y volvemos. Pero si está en el podcast, bueno, pues póngase el siguiente episodio, vamos a hablar más tendido, largo y tendido sobre Ajijic y este próximo desarrollo Viverrent. Yo soy Luis Ramírez, gracias. En un momento regresamos a Viverrent Radio, vive de las rentas. Continuamos en Viverrent Radio, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio, más de 30 estaciones de FM. Y pues este programa, además, usted lo puede escuchar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en nuestro canal de YouTube. Este programa que se denomina Viverrent y cuyo objeto es compartirle toda la data, todos los hacks, toda la información acerca de los negocios inmobiliarios, de las oportunidades de inversión y evidentemente pues además todos los temas de la industria inmobiliaria. Este programa que conducimos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez. Viverrent, además ya 5 años al aire, pues ya le decía, lo puede usted escuchar en todas estas plataformas. Nos encuentra precisamente como Viverrent y la página web www.viverrent.com. Y queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, hoy traemos un tema muy interesante, pero antes de ir a este tema que tiene que ver pues con esta gran noticia que el Banco de México ha bajado la tasa de interés 50 puntos base y tiene grandes y bondadosas implicaciones para el mundo inmobiliario, pero antes de eso, justo hablando de implicaciones bondadosas para el mundo inmobiliario, pues tendremos un lanzamiento el próximo 2 de junio en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, de nuestro nuevo desarrollo de tierra en Ajijic, un lugar increíble. Usted va a tener la oportunidad, pues siempre tenemos lanzamientos, pero se acaban inmediatamente. Por eso lo invito a que se inscriba de una vez. Habrá solamente 20 tickets o 20 terrenos disponibles, porque además son terrenos con vista al lago, en un desarrollo extraordinario que usted puede escriturar inmediatamente, donde además puede pagar con un crédito que nosotros le conseguimos. Va a estar increíble. Y pues a mí me gustaría que habláramos un poco más de este desarrollo. Pablo Mateos, hace un rato, bueno, en el episodio anterior o en el corte anterior, pues justo nos quedamos con ganas de saber más. Cuéntenos, Pablo, Eduardo. Les platico, es que es impresionante lo que hemos hecho en este Montebello con vista a la laguna más grande de México. Es espectacular, además es el lugar con el mejor clima de todo México y un plus que es fundamental para toda inversión. En México es uno de los municipios más seguros. Y bueno, claro, hay varias razones de peso alrededor de eso. Es la comunidad de estadounidenses y canadienses más grande. Es un lugar donde han elegido para retiro, un lugar de wellness, para senior living, de estilo de vida, donde hay un malecón precioso, hay restaurantes, hay vinos, hay viñedos. Es un lugar espectacular y imagínense un desarrollo en una colina justo a la entrada de Ajijic. Ni siquiera tienes que meterte al tráfico. Antes de llegar al Walmart, te metes a la derecha y está este desarrollo espectacular en donde cada uno de los terrenos tiene vista al lago, en donde están ya listos para escriturarse, en donde ya hay viviendas allá y donde traemos proyectos espectaculares, claro, con el sello Viverrent. Así que si no se quieren perder esa gran oportunidad de plusvalía, no quedan lugares como este en Ajijic, se los puedo asegurar, y los que quedan están casi al doble de precio de lo que van a poder obtener nuestra comunidad de Viverrent. Así que aprovecha hoy la plusvalía. Recuerden que siempre traemos opciones creativas para que todos puedan participar, pero no se lo pierdan porque
pues nuevamente hay pocas oportunidades. ¿Y por qué? Pues porque simplemente las oportunidades son escasas, hay que aprovecharlas cuando hay. Y si quieren aprovecharlas, conéctense en directo este 2 de junio a las 7 de la noche, hora del centro de México. Es la única Inscríbanse forma, ¿no? en Además, viverrent.com, por favor, y pues ojalá nos puedan acompañar. Y si no quieren invertir, no importa, conozcan cómo se crean las oportunidades inmobiliarias, porque cada una de las oportunidades que nosotros sacamos son únicas e irrepetibles. y es que ahí les vamos a detallar, Eduardo Aguilera, justo cómo podrán comprar primero con descuento, porque el secreto en cualquier negocio, pero sobre todo en el inmobiliario, está en la compra, comprar por debajo del precio. Y usted, este día, 2 de junio, 7 de la noche, va a poder comprar por debajo del precio. Le vamos a comprobar, le vamos a dar toda la data. Ese es el primer negocio. Y el segundo negocio, comprar en un lugar con alta plusvalía. Y es que Ajijic, ya lo describías, Eduardo, pues lleno de canadienses, lleno de norteamericanos que tienen muchos años, décadas viviendo. De hecho, todo se cobra en dólares y se habla inglés en todos los restaurantes. Esto ya es conocido en toda esta zona de Chapala, Ajijic, pero el fenómeno Trump ha obligado a más canadienses a ya no buscar a Estados Unidos como una opción para vivir, para retirarse, para vacacionar. Y bueno, ahora lo hacen en México, y qué mejor que en una comunidad ya consolidada como Ajijic. Y también los estadounidenses que no quieren pues saber nada de las políticas o no están de acuerdo con Trump, pues bueno, buscan venir a nuestro país. Y aunque estén de acuerdo, muchos vienen porque obviamente es más barato, la calidad de vida, el clima que hay en Chapala, en Ajijic, que de eso tú lo sabes perfecto, Pablo Mateos. El clima y la vida en Chapala, en Ajijic, es de primer. El mejor clima del mundo, dice al entrar en Ajijic, y es cierto, desde los años 40, bueno, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero luego en la posguerra empezaron a llegar artistas, pintores, escritores y también veteranos de guerra de Estados Unidos, porque el clima es excelente y la calidad de vida es muy, muy alta. Y bueno, y en los últimos años, en la última década, se han construido hospitales, servicios para la tercera edad, además de que hay además de clubes de golf, clubes de lectura. Es una zona muy interesante, restaurantes de primer nivel, y ahora está más cerca del aeropuerto de Guadalajara que todavía que el centro de la ciudad de Guadalajara. Y este espacio donde vamos a presentar un nuevo fraccionamiento es privilegiado, tiene unas vistas, está en esa zona del clima, el clima perfecto, hay un microclima ahí. Si te sales de esa zona, no todo el lago es igual, por la orografía, por la exposición al sol, los vientos dominantes, etcétera. Es justo esa parte de Ajijic. Entonces ahí el terreno es escaso y con vistas al lago más. Y este fraccionamiento pues tiene ciertas ventajas que ya mencionó Eduardo, ya es escriturable, entre otras. Diríamos socios, siempre decimos que en Viverrent hacemos productos de renta, los que llamamos tortugas, ¿no? Los que te va dando flujo, y negocios de ganancia de capital, de liebres. Pero dentro de estos de liebres hay unas liebres que son a largo plazo y otras que son a corto plazo. Esta es a corto plazo, o sea, si quieres multiplicar tu capital y además tener una ganancia importante en muy pocos años, o prácticamente en 2 años, este es un gran producto que combina las ventajas de la ganancia de capital con el plazo más corto. Entonces le Y esperamos el 2 de junio, 7 p.m. Inscríbanse en viverrent.com, ahí aparece un link para inscribirse. pues buenísimo. La página web la repetimos con gusto, Pablo, www.viverrent.com. Usted podrá invertir, pues es un 30% de enganche. Si usted tiene 500,000 pesos o 1 millón, pues le interesa, porque además le podemos conseguir un crédito para que pague su terreno, que tiene un valor extraordinario. Son terrenos de tamaño mediano, hay diferentes tamaños, pero además todos con vista al lago. Pero lo mejor es que usted puede apalancarse de un crédito hipotecario. Y es que justo es el tema de hoy, porque la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 50 puntos base el objetivo de la tasa de interés interbancaria el pasado 16 de mayo, lo cual es una gran noticia. Con la pandemia, Pablo, Eduardo, pues obviamente se incrementaron las tasas de interés en todo el mundo. Luego vino la incertidumbre post-pandemia y ha costado trabajo, ha costado mucho trabajo después de el 2021. Pues ya ver estas tasas otra vez es algo extraordinario.
pues han pasado 4 largos años con tasas altas en las que no se ha incentivado la economía y esto hace que pues la tasa de referencia quede en un nivel de 8.50%. Una gran noticia. Por supuesto, los créditos hipotecarios se van a ajustar a la baja. También las personas que están ahorrando pues tendrán menos intereses, pero es que el dinero nunca ha servido ni con las altas tasas que hubo en 2022, 2021. Jamás el dinero en el banco pues se ha mantenido su valor. Esa es la realidad. Veamos la data, por ejemplo, no data de los propios bancos, data de empresas o más bien bancos como la Sociedad Hipotecaria Federal que participan en todas las operaciones inmobiliarias, pues nos indican que los inmuebles crecen a un ritmo por lo menos al doble de la inflación. Entonces, realmente, digo, hablando de 2024, el promedio en todo el país fue del 9.20%, pero la realidad es otra, o sea, depende de dónde. Obviamente hay, este es una muestra de todo el país y un porcentaje que se saca con una regla de tres, ¿no? En algunos lugares más, en otros menos, pero la realidad es que ustedes se cuenta cuánto costaba la casa en el lugar donde vive en 2020, en 2015 y cuánto cuesta hoy. O sea, ya lo decíamos, usadas o nuevas, pues están carísimas, bueno, sobre todo las nuevas. Entonces, pues es una gran oportunidad para entender que hay que apalancarse los créditos hipotecarios y pues en este caso en Ajijic, en nuestro desarrollo, nuestro nuevo fraccionamiento, pues usted va a poder apalancarse porque también hay créditos para terreno y nosotros nos encargamos de gestionarlo, pero lo ideal, como le decía al principio, pues el secreto es en la compra y luego en la plusvalía. Jijic es una zona que tiene una plusvalía superior al 20%, pero vamos a ser conservadores porque en todo Guadalajara, en Jalisco, datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios habla de un promedio del 15%. Entonces quedémonos con ese 15%. Vamos a suponer que está muy mal la plusvalía ahí y es del 15%. O sea, en 2 años usted podría obtener 30, pero además este 2 de junio va a comprar con un 20% de descuento. O sea, va a poder hacer un 50% más de su dinero en 24 meses, por lo menos, pero además, si le agrega valor a la tierra, ¿cómo? Pues construyendo, por supuesto, una casa, en fin. Pablo Eduardo, estoy muy emocionado por este fraccionamiento que coincide con la disminución de las tasas de interés del Banco de México. Sí, una gran noticia, la del Banco de México. La Junta de Gobierno anunció la bajada de tipos, no solamente bastante, un escalón grande, 0.5%, sino que bajó a 8.5%. No veíamos estos niveles desde finales de 2018. O sea, digamos, en estos años han ocurrido dos cosas. Una, que llegó la pandemia y bajaron las tasas de interés primero al 6 y luego al 4%, pero fue muy momentáneo. Y después han subido hasta el 11,25 que teníamos hace un año. Entonces, desde hace un año, desde marzo de 2024, perdón, han bajado ya 3,5 puntos. Y esto parece que no es mucho, pero en proporción a esas tasas que teníamos es un porcentaje alto, es más del 30% de descenso, y es lo que hace también que muchos proyectos sean viables. Cuando empezamos en Viverrent, con el llamado método Kiyosaki, es lo que enseñábamos en la academia inicialmente, ¿no? Como compra casas con hipoteca que se paguen solas. Pues la barrera a vencer era ese 11% que te cuesta una hipoteca en México, 10-11%. Entonces tienes que tener rentabilidades por encima de ese porcentaje, de esa tasa. Entonces, bueno, el impacto de las hipotecas no es inmediato, siempre se tarda un poco en que los bancos adapten las tasas. No, la tasa de hipoteca no es tan buena como la tasa del Banco de México, que es el costo al que le cuestan los bancos el dinero interbancario, pero sí vamos a tener ya tasas del 9% en hipotecas muy pronto, espero. Entonces, bueno, pues eso hace que no solamente se haga más accesible el comprar vivienda, sino que acelera también la plusvalía entre los que ya tenemos viviendas y los que entraron con nosotros en estos últimos años, pues ahora va a aumentar la demanda. Lo que hace esto es que pone más dinero en circulación, cuesta menos el dinero prestado y el dinero invertido, y hace que aumente la demanda de bienes raíces y esto aumenta la plusvalía eventualmente. Entonces, bueno, pues son buenas noticias y como decías, Luis, en nuestro proyecto que vamos a lanzar el 2 de junio en Ajijic, en el lago de Chapala, va a haber además un producto para comprar
con hipoteca. Va a ser un proyecto donde va a haber varias cosas nuevas, ¿no? Siempre estamos innovando en Viverrent, pero vamos a ofrecer cosas que no habíamos ofrecido antes, como comprar un terreno con hipoteca bancaria. Y pues es un gran momento para invertir en esas hipotecas que pueden ser en terrenos, suelen estar como a 10 años, pero bueno, pues si te puedes agarrar una hipoteca de estas del 9%, pues mucho mejor que las que teníamos hasta hace poco del 11%. Entonces yo creo que es una gran noticia y también, pues desafortunadamente los que no compraron bienes raíces en 2018, por ejemplo, cuando empezó todo este movimiento de tasas, o en la pandemia incluso en 2020, que estaban las tasas muy bajas, y todo ese dinero que se fue a la renta fija, a las CETES famosas, a los bancos, a los fondos, a las cajitas, a los plazos estos, pues ahora va a encontrar que ya no puede comprar propiedades a los precios que estaban hace 3 o 4 años. Entonces, pues ahí yo creo que les va a caer el 20 a más de uno de por qué los bienes raíces te pagan en 5 bolsillos y no solo uno, que es el del flujo, el de la renta. Pero bueno, todavía no estás tarde, puedes invertir en este gran proyecto que vamos a lanzar en Ajijic y puedes hacer una ganancia de capital rápida en los primeros 2 años, 2, 3 años aproximadamente, o te lo puedes quedar y también se convierte en tortuga con un proyecto de renta en un lugar increíble. Siempre es Correcto. interesante, Eduardo, ¿no? Estas bajadas de tasas. Y que Oigan, además socios, tiene, pero nada más a manera de reflexión, no, por ejemplo, contraviene a la Fed en Estados Unidos esta decisión del Banco de México. Y mi pregunta es si vamos a volver a ver tasas del 1% en Europa. Pues no, digo, no sé cómo va a ir, porque aquí cada país actúa de manera independiente, en cierta manera. O sea, México subió las tasas porque para defender el peso, o sea, para que viniera más dinero y tener un peso fuerte durante más tiempo, en parte, y también porque la economía dentro de lo que cabe iba bien, entre comillas, y ahora, pero también está el tema de la deuda pública. O sea, un país no puede refinanciar deuda durante mucho tiempo al 10, 11% porque aumenta el compromiso de deuda, que es lo que está intentando hacer Trump con estos movimientos para que baje el precio de la deuda, según él. Entonces, son esos factores los que influyen también en el movimiento de los bancos, pero sí, o sea, las CETES y los bonos por los que se financia el gobierno no pueden estar tanto tiempo por encima del 10% porque se hace impagable la deuda a largo plazo. Sí, en Europa yo creo que volverá a bajar, sobre todo para calentar, digo, para incentivar la economía en países como Alemania, que ha tenido una recesión en los últimos meses. pues es un parteaguas, ¿no? O sea, además, ya lo explicas muy bien, Pablo, es el momento ideal. Bajan tasas, ya no te sirven esos instrumentos de inversión que nunca te han servido, pero incluso a corto plazo ya no te sirven. Bajan tasas donde puedes apalancarte para invertir. Entonces es el mejor momento para invertir en un bien raíz que te va a dejar mucho más en esos 5 bolsillos a largo, a mediano, a corto y a mediano plazo comparado con estas tasas, y lo que tú vas a pagar en caso de que te tengas que apalancar, pues va a ser mucho menor. Entonces, excelente. Y lo otro que quería comentar es que en este tema de tortugas también tienes una historia personal, Pablo, porque ahí en Ajijic justamente fue donde se te prendió, ¿no?, el foco y empezaste a entender que una casa que a lo mejor originalmente habías visto como una casa de vacaciones se podía convertir en una maquinita de rentabilidad, ¿no? Efectivamente, yo entré ahí con los ojos de turista inmobiliario. Siempre he contado mucho esta historia donde compré una casa de fin de semana en el lago de Chapala y después me di cuenta que era muy cara de mantener, los jardines, una casa vieja, el mantenimiento de la casa, y a veces cuando iba ahí pues me tenía que dedicar más a supervisar temas de mantenimiento. Y empecé a rentarla por Airbnb, pero no era tan rentable y además era mucho trabajo de administración. Y el primer paso fue dividirla. Ahí fue donde aprendí el dividir y rentar. Es como la divido en dos unidades. Y el estudio, que tenía 25 metros cuadrados, era más rentable por metro cuadrado que el resto de la casa. Y bueno, de ahí fueron saliendo estas ideas.
que después implementamos ya en ciudades y en otros sitios, pero un poco por necesidad exactamente. Y el final feliz de la historia es que al final vendí esa casa después de no muchos años, de unos 5 o 6 años, y casi se triplicó el valor. O sea, multipliqué el valor de la casa desde el costo que yo tuve, que sí tuve un pequeño descuento, 2,5 veces. Entonces la ganancia fue enorme. Y esto también pues ilustra la nobleza de los bienes raíces, ¿no? Que siempre lo tienes que hacer muy mal para perder dinero. Y te ayuda la inflación, te ayuda la mejora de una zona, como en este caso la zona de Ajijic, te ayuda en las tasas de interés, el costo del dinero, la inflación, varias cosas, a que se multiplique el valor de una propiedad muy por encima del incremento del costo de vida y de la inflación. Es que ahí es donde nos tenemos que detener, Pablo, porque a veces la gente, no sé por qué, por más que lo explicamos, pero solo ve algunos de los factores, ¿no? Es como si tú no hubieras hecho nada, esa casa te generó anualmente 50% de ganancias sobre tu inversión. Es que es algo impresionante. Pero además de eso te dio rentabilidad y además de eso te permitió vivirla, ¿no? Y además de eso, todas las ventajas fiscales que te da la inversión inmobiliaria es impresionante y es un testimonio muy claro de un lugar con muy alta plusvalía, Pablo, que cada vez se consolida más y que con lo que está pasando en Guadalajara, con lo que está pasando también en el entorno global, con el crecimiento del aeropuerto, es que los que no han ido al aeropuerto de Guadalajara, es impresionante cómo se está transformando la cantidad de vuelos que se reciben y Ajijic es mucho más cercano al aeropuerto de Guadalajara que la misma Guadalajara. Entonces, mucha gente llega directamente de Estados Unidos y de Canadá directo a Ajijic. Ya el destino es Ajijic, ni siquiera es Guadalajara, y es un lugar mágico donde va a seguir creciendo y con lo que viene también en 2026, la ciudad se está preparando para hacer obras de infraestructura que están impactando en toda la plusvalía de la zona. Y ustedes saben que la plusvalía acelerada en estos momentos cero se gana cuando también hay una combinación entre una gran inversión pública y una inversión privada, y eso es lo que está ocurriendo en el fenómeno Ajijic. Sí, esto que comenta Eduardo, que va a ocurrir en 2026, pues es el Mundial de Fútbol principalmente, y Guadalajara es una de las 3 sedes mexicanas del Mundial de Fútbol de Norteamérica. Entonces se está invirtiendo a pasos agigantados. Trabajan día y noche en la carretera de Chapala precisamente. El aeropuerto que se está expandiendo, de hecho van a construir la segunda terminal no va a estar para el Mundial, pero bueno. Y eso es algo que es un poco lo mismo que hablamos en el momento cero de Tulum, con el aeropuerto. Aquí también Guadalajara, y gracias también al colapso del aeropuerto de la Ciudad de México, pues muchas aerolíneas están abriendo vuelos directos y creando hubs regionales, ¿no? En Monterrey, en Guadalajara. Y hay muchos vuelos directos a muchas ciudades de Estados Unidos y de Canadá. Acaban de abrir uno a Montreal, hay otro a Vancouver, por supuesto, a Nueva York, Atlanta, Dallas, todos los hubs, Los Ángeles, hay muchísimos vuelos. A todas los aeropuertos de San Francisco y la Bahía tienen 3 aeropuertos, hay vuelos diarios a los 3, en algunos hay varios al día. Entonces, pues se convierte en un hub de conexión. Por ejemplo, un día viniendo de Madrid, que por cierto hay vuelo directo a Madrid, en el vuelo a Guadalajara venía venían mexicanos, pero que viven en Estados Unidos, que conectan por Guadalajara para ir a Los Ángeles o sea, les salía mejor venir por aquí. Entonces, todo esto al final, ¿qué hace? Que cuando un estadounidense o un canadiense piensa dónde retirarse, pues un factor principal es la frecuencia de vuelos directos que haya, y también si tiene que venir tus hijos a visitarte, etcétera, pues qué tan fácil pueden venir, ¿no? Y realmente está a 30 minutos del aeropuerto a Jijic. A Entonces, la bueno, pues vuelta, literalmente, socios, y buenísimo. La verdad es que es un proyecto extraordinario. No se lo pierda. Es el próximo 2 de junio, 7 de la noche. Inscríbase en www.viverrent.com. Y bueno, les dejo nada más el dato de que ya Guadalajara es la quinta ciudad más cara de Latinoamérica. Así es de que por ahí va la plusvalía. www.viverrent.com.
Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Le agradezco el favor de su atención. Síganos en todas las redes sociales como Viverrent y repito la página web www.viverrent.com. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.